Cefaleas, migraña, vértigos, mareos, dolor de cabeza constante. Si haces ayuno intermitente y dieta cetogénica, quédate porque este puede ser el mineral que te falte. El ayuno intermitente y la dieta cetogénica te van a dar muchos beneficios para tu recomposición corporal. Incluso pues, si tienes una enfermedad neurodegenerativa, problemas de memoria, problemas a la hora de concentrarte, la dieta cetogénica puede también ser de uso. ¿Tienes problemas intestinales? La dieta cetogénica y el ayuno intermitente, incluso ambos combinados, pueden ayudar a reducir la inflamación intestinal. ¿Tienes diabetes de tipo 2? Sobrepeso. Todo esto te va a ayudar. Estas herramientas de disminución de los niveles de insulina y de aumento de la saciedad, gracias a la producción de cetonas por parte del hígado, pueden ayudarte a saciarte. Pero muchas personas en dieta cetogénica, combinándolo con ayuno intermitente, no saben cubrir el precioso mineral que es el magnesio. Este magnesio es el responsable de calmar tus revoluciones, hacer pasar tu sistema nervioso simpático, que es un sistema nervioso donde vamos a estar en alerta, donde vamos a estar capaz de tener foco cognitivo, donde vamos a estar despierto, donde vamos a estar entrenando. Cuando estamos entrenando lo tenemos muy despierto este sistema nervioso, y el magnesio lo que viene a hacer no es que te apague este sistema nervioso, es que viene a regular cualquier tipo de ansiedad que te pueda generar esta hiperactivación del sistema nervioso simpático. Todas estas hormonas, neurotransmisores como adrenalina, noradrenalina, cortisol, no es que sean malas, es cuando las tienes demasiadas altas en sangre durante demasiado tiempo que puede ser perjudicial de cara a tu concentración, tu estado de paz y además la correcta gestión de tu sistema inmune. Fíjate que los dolores de cabeza, las cefaleas, los mareos pueden ser debido a hiperactivación durante el día de tu sistema inmune, que va constantemente produciendo citocinas proinflamatorias como la interleucina 6, que en grandes cantidades son capaces de alcanzar el cerebro y crear ahí estrés oxidativo e inflamación. El ayuno intermitente y la dieta cetogénica son dos herramientas que puedes combinar para reducir esta inflamación, tanto a nivel intestinal que a nivel cerebral. Sin embargo, la dieta cetogénica y el ayuno intermitente van a aumentar drásticamente estas demandas de magnesio. Una persona que hace dieta cetogénica y ayuno intermitente, simplemente dieta cetogénica y ayuno de 16, 18, 20 horas, va a estar en una más alta necesidad de magnesio, porque estas dos herramientas disminuyen drásticamente los niveles de insulina. Y la insulina no es que sea una hormona mala, la insulina sirve para la síntesis proteica, para ayudar a la entrada de glucosa dentro de tu tejido muscular. La insulina tiene también varias funciones a la hora de la síntesis de antioxidante, la creación de glutatión, pero sobre todo la insulina tiene un impacto sobre tu riñón y le manda la orden, la insulina, cuando está en correctos niveles en sangre, de retener los minerales. Es por ello que muchas personas con sobrepeso no solo tienen un exceso de grasa, pero también un montón de retención del líquido, porque este exceso de insulina crea resistencia a la insulina y además alteraciones en otras hormonas, como por ejemplo puede ser la aldosterona, otra hormona que va a ser la responsable de retener minerales en tu cuerpo. La insulina manda la orden al riñón de retener minerales, es decir, que no se pierda en la orina el sodio, el selenio, el magnesio. Es por ello que si practicas dieta cetogénica o ayuno intermitente, no te recomendaría quedarte en las recomendaciones de magnesio que suelen dar los gobiernos. En este caso, 350 miligramos de magnesio en el caso de la mujer y 400 miligramos en el caso de los hombres. ¿Nunca te has preguntado por qué las mujeres embarazadas necesitan más magnesio que una mujer no embarazadas? Básicamente tienen el metabolismo, estas mujeres embarazadas, más alto, y además la capacidad que tiene el metabolismo de aumentar la oxidación de grasa en la mujer embarazada es muchísimo más alto, y es por ello que la mujer embarazada necesitará más magnesio. En función de tu nutrición, en función de la cantidad de deporte, del estrés que sufras, el cuerpo va a estar usando más magnesio. Este magnesio es un mineral que va
a contrarrestar todos los impactos negativos del estrés oxidativo, que va a tener efectos antagónicos al calcio, regulando la correcta gestión de la contracción de tus músculos y además la correcta gestión de tu tensión arterial. Un exceso de calcio es también malísimo dentro del corazón, siendo al inicio de arritmias. Es por ello que niveles correctos de magnesio en sangre son esenciales para poder gestionar tanto arritmias que cefaleas, que mareos o incluso inflamación crónica de bajo grado. Quiero que la práctica del ayuno intermitente, como bien explico en mi curso Ayuno Experto, o de dieta cetogénica, como bien explico en mi programa Keto Optimizado, pues quiero que las hagas de manera correcta para que las puedas seguir a largo plazo. De hecho, si quieres saber cómo gestionar tu magnesio a lo largo del día, quieres saber todo sobre los suplementos de magnesio, cómo cubrirlo con la alimentación, cómo cubrirlo con la suplementación, todas las formas de magnesio, su timing, su dosis. Te recomiendo el curso de magnesio que acabo de crear de más de 6 horas. Están ahora decenas de alumnos dentro de la comunidad y yo seré feliz poder ayudarte dentro de este curso, indicarte el mejor suplemento de magnesio. Es un curso que compras una vez, tienes acceso de por vida a él y sobre todo acceso a mi propia comunidad dentro de la academia. El suplemento de magnesio, haces deporte, cetogénica el 70% del tiempo, entonces subir a medio gramo de magnesio al día, y si eres hombre, pues entonces una cantidad de 600-620 miligramos de magnesio al día. ¿Qué suplemento de magnesio recomiendo? Obviamente el mío que he formulado, que te dejaré en la descripción. Y si no quieres comprar el mío pero volverte un máster en suplemento de magnesio, obviamente nos vemos dentro de mi academia. Pregúntame todo lo que necesites en comentarios, seré feliz a ayudarte. Dale like si te ha encantado el vídeo, suscríbete al canal para estar al tanto de todos mis vídeos y como siempre me despido de ti con mucho amor de la mano de la fisiología humana. Un abrazo intergaláctico, gracias por tu atención.